no sé ustedes, a mí me preocuparía que Dios tenía un propósito para mí y no lo cumplí. Que Dios tenía una obra para mí y fui llamado por Dios, pero no fui escogido. ¿Por qué? Pues porque en mi egoísmo, en mi vanidad, en mi mente, en vez de haber entendido lo que Dios tenía para mí, no cumplí la voluntad de Dios. Y el resultado es que no dejamos un legado. Y eso es lo que siempre he tratado de enseñar a mis hijas, de que el día de mañana cuando miren hacia atrás, ¿cuál es el legado que dejaron? O sea, hay algo que alguien pueda decir como un Lutero que murió pero dejó un legado. Peleó con el enemigo más grande y con el poder de Dios venció. David dejó un legado, tumbó un gigante. Eso no lo puedo decir ni Saúl, pero sí lo puede decir David. Y no solo lo tumbó, le cortó la cabeza con su propia espada. Un Job que en medio del dolor y el sufrimiento se mantuvo fiel a Dios hasta la muerte si era necesario. Entonces, jóvenes, este año Dios tiene un legado para ustedes. Este año Dios tiene un llamado para ustedes, hermanitos ancianos, adultos. ¿Por qué razón es importante entender esto? Porque de otra manera la obra de Dios languidece. En vez de que Cristo venga pronto, se tarda mucho y podemos decir, mi Señor se tarda en venir y de eso el diablo se va a aprovechar. Por eso, queridos papás, como dice el dicho, camarón que se duerme, el diablo se lleva a tus hijos. Y cuando tú ya recuerdas, si tú te dormiste como papá, finalmente después pues no hay que quejarse, ¿verdad? Porque mis hijos, pues nos dormimos, pensamos como decía la parábola, mi Señor se tarda en venir y no cumplimos la obra. Agradezco a este joven que me mandó estas citas, me gustaron muchas y dije, las quiero compartir antes de la presentación de nuestro mensaje. Muy bien, voy a hacer una palabra de oración y ahora sí, ya nos metemos al estudio de lo que queremos presentar en el día de hoy. ¿Quién dará el mensaje final? Y mientras caigo aquí de rodillas y pido la bendición del Señor para poder presentar su palabra, estamos aquí listos. Entonces, hagamos la oración y pidamos la bendición de Dios al abrir su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias porque al presentar tu palabra, nos das el privilegio de poder hacerlo en humildad y sencillez, pidiendo que tu Espíritu Santo nos acompañe. Danos de tu bendición y al empezar este nuevo año lo hagamos haciendo tu voluntad en el dulce nombre de Jesús. Amén. Nadie duda que el mundo está cambiando. Y de hecho, no sé si en 1 o 2 semanas vamos a tener un tema especial para ponernos al día de todo lo que está pasando en el mundo. Que no lo vamos a pasar por las plataformas regulares, pero lo vamos a pasar por lo que es la plataforma de Rumble. Y si todavía no has bajado tu aplicación, hermano, baja la aplicación de Rumble porque estos temas que vamos a presentar de lo que está sucediendo hoy en día solo van a ser en Rumble. Entonces no sé si será en 2 o 3 semanas, pero les doy una pequeña adelantadita. Y si lo puedo hacer, eso no lo van a censurar. Por ejemplo, la revista El Economista, que es una de las revistas más populares, conocidas y de prestigio en los Estados Unidos y a nivel mundial, todos los años tiene la costumbre de hacer predicciones de lo que puede suceder en el mundo y siempre sus portadas son muy significativas. Y en la portada el título dice lo que viene al mundo en el 2023 y ahí aparece el presidente de China, Xi Jinping, aparece ahí el zar ruso Vladimir Putin, aparece ahí la presidenta de Taiwán, aparece Biden y aparece también el presidente de Ucrania y aparece la cuestión del petróleo, satélites, la cuestión de la guerra, etcétera, etcétera. Y claro, son más de 10 puntos que predice que pueden suceder para ya este año 2023. Claro, algunas
solamente por mencionar Ucrania. Y déjenme decirles que la cuestión de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania no es cosa fácil. De hecho, el golpe duro de lo que ha pasado, primero con la pandemia y después ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, va a traer repercusiones muy fuertes a nivel mundial. Y se espera que haya como un terremoto económico a nivel global, y de esta manera muchas economías van a sufrir. De hecho, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en Sri Lanka. Ni siquiera me lo van a creer. Les voy a poner los videos, lo que está sucediendo en Sri Lanka, y que es muy posible que el efecto de Sri Lanka, lo que les está pasando, pase en muchos países de Centro y Sudamérica y otros lugares del mundo. Y de hecho hay grandes autoridades que están hablando acerca de una recesión global económica. ¿Y qué significa eso para el mundo? Eso lo veremos cuando demos este tema. Otra cosa muy interesante es que ya están hablando de la realidad de una segunda pandemia para el mundo. O sea, mientras ya la gente está descansando diciendo, ya estamos finalmente saliendo de la primera pandemia desde el 2019, ya están hablando de la siguiente y están hablando en cosas serias. Miren, por ejemplo, hasta este papel o este documento que hicieron que se llama el Plan Nacional de Biodefensa Estratégica de Implementación Nacional. Tiene 53 páginas, está en inglés. Y hermanos, es increíble lo que están proponiendo. Es de leerse y no creerse. Pero ya se están preparando para la que viene. ¿Y cómo lo van a hacer? Es increíble. Esto ya lo vamos a ver cuando prediquemos este tema a través de la plataforma de Rumble. Entonces, eso fue un pequeño adelantito de los temas proféticos que vamos a hablar un poquito más para adelante. Pero el día de hoy, hablemos un poquitito acerca de quién dará el mensaje final. Para los adventistas, que son un poquito más veteranos, por así decir, en el mensaje, o sea, para aquellos que tienen 30, 40, 50 años en el adventismo, recordarán que hace muchos años el logo de la iglesia adventista era más o menos como el que ven en pantalla. Un mundo y 3 ángeles con trompetas rodeando el mundo. Por supuesto, el logo era muy significativo porque lo que representaba era la misión de la iglesia. ¿Y cuál era la misión de la iglesia? Predicar un mensaje específico para esta generación específica. El mensaje del primero, el mensaje del segundo y el mensaje del tercer ángel. Aunque en Apocalipsis 18 aparece un cuarto ángel. Lo puedes leer en Apocalipsis 18:1, que dice que llena la tierra con su gloria. O sea, es el fuerte pregón, es el derramamiento del Espíritu Santo, y habrá una repetición de estos 3 mensajes, pero a nivel global, con un poder que literalmente no se ha visto hasta hoy en día, y que lo que sucedió en los días de los apóstoles es como un tipo de reflejo pálido de lo que viene cuando se ha derramado en la lluvia tardía el Espíritu Santo sobre el pueblo del Señor. Ahora, ese era el logo de la iglesia adventista. Ahora cambió, ¿verdad? Por la Biblia abierta, las flamitas y la cruz en medio, pero este era el logo original de la iglesia. Y me recuerdo con el pastor Vázquez, que ya falleció, que era vicepresidente mundial de la iglesia adventista. Una vez me tocó quedarme a dormir en la casa de él, cuando todavía vivía, el que escribió el libro Peligro al Acecho. Y me recuerdo, le dije, pastor, pues no lo tome como ofensa, pero quería hacerle una pregunta a usted como el vicepresidente de la iglesia mundial. ¿Por qué cambiaron el logo? Y en vez de un mundo con 3 ángeles, ahora hicieron la Biblia abierta con el mundo y una cruz y las flamitas. Y claro, pensando que él, siendo el vicepresidente, pues tenía acceso a la información, me dijo, mira, la verdad yo tampoco sé, solamente un día nos citaron y nos dijeron, este es el nuevo logo. Prácticamente ni yo mismo como vicepresidente sé las razones y por qué se cambió el logo.
Claro, muchos todavía usan a un fuerte pregón, tiene el mismo concepto de las tres rayitas que ven ahí, representa el mensaje de los tres ángeles dando vuelta al mundo entero para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Ahora, en este caso, el logo cambió, pero no la misión. La misión sigue siendo la misma. Dios levantó un pueblo que en la providencia de Dios iba a cumplir un propósito específico. Por esa razón, el mensaje de los tres ángeles no vas a ver que lo prediquen los testigos de Jehová, o que lo prediquen los pentecosteses, o que lo prediquen los bautistas, o que lo prediquen a los luteranos o los anglicanos. No, el mensaje de los tres ángeles solo hay una iglesia que lo está predicando, y es el pueblo adventista. Tú puedes preguntarle a cualquier amigo tuyo de cualquier religión, oye, ¿tú conoces el mensaje de los tres ángeles? Lo que te va a decir es, no tengo idea qué es eso. Le puedes preguntar al bautista y te va a decir, I don't know. Le vas a preguntar al pentecostés y va a decir, I don't know, solo praise Jesus. Pero fuera de eso, hay un desconocimiento completo acerca de este mensaje, pero al pueblo adventista, si tú le dices, ¿tú conoces el mensaje de los tres ángeles? La gran mayoría de adventistas te va a decir que sí. Ahora, si hay algún adventista que no conoce el mensaje de los tres ángeles, realmente yo te animo, tienes que aprender este mensaje, porque este es el mensaje final que se va a dar al mundo, y si no conocemos el mensaje, pues no vas a ser contado entre los que den el mensaje final. Ahora, como Dios nos llama a dar este mensaje, resulta ser que el mensaje no es un mensaje fácil de dar o un mensaje fácil de predicar. Eso es un mensaje bastante controversial. Y no solamente bastante controversial, bastante polémico. ¿Por qué polémico? Bueno, el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria porque comenzó la hora del juicio. Entonces es hablar que desde hace más de 150 años la obra del juicio que aparece en Daniel 7 comenzó. Y que desde hace más de 150 años, 170 ahora, prácticamente los nombres de aquellos que profesaron haber creído en Dios y haber puesto en Él sus esperanzas, sus libros están siendo abiertos y sus obras están siendo registradas. Mensaje del segundo ángel, la caída de Babilonia. Pero obviamente yo no puedo decirle a la gente que cayó Babilonia si primero no identifico quién es Babilonia. Y en esta etapa de que todo el mundo está muy sentido y que si hablas acerca del homosexual ya te dicen homofóbico, y si hablas de esto, o sea, te etiquetan como fanático, y ahora que empieces a decir quién es Babilonia, te van a decir que eres antirreligioso contra ciertas religiones, especialmente en este tiempo de ecumenismo, que todo el mundo quiere abrazarse y agarrarse las manos. Pero el mensaje del segundo ángel dice, cayó Babilonia. Y hay un pueblo que Dios levantó para, uno, identificar a Babilonia, y número dos, declarar que cayó. Y el mensaje del tercer ángel habla de la marca de la bestia. Y especialmente en estos tiempos tan interesantes que hay mucha confusión acerca de qué es la marca de la bestia, Dios levantó un pueblo para identificar qué es el sello de Dios versus la marca de la bestia. Y habla que esto traerá una división en el mundo. Solamente habrá dos grupos. Entonces, es importante, amigo y hermano, que como pueblo entendido del llamado de Dios, entendamos que no fuimos llamados solamente a calentar una banca, que llegó la hora de dar el mensaje final. Por eso, si hay un libro que el enemigo odia, es el conflicto de los siglos, porque este libro da una explicación detallada de principio a fin acerca de qué es el mensaje de los tres ángeles. Hay una historia muy interesante que conté hace algunos años de el ejército de los confederados del norte contra los del sur, en el tiempo que estaban peleando los estados de Estados Unidos en una guerra civil. Y resulta ser que había los casacas que estaban vestidos de gris y estaban los otros que estaban vestidos de azul.
Eso era lo que diferenciaba los uniformes, unos de gris y otros de azul. Y entonces aparece un joven y el joven dice, bueno, ¿por qué tengo yo que tomar la decisión o de ponerme el uniforme azul o el uniforme gris? ¿Qué tal si los combino? Y si me pongo yo la chamarra azul y el pantalón gris, o sea, entonces estoy como en terreno neutral, ¿verdad? O sea, mita y mita, no estoy ni con uno ni con el otro. Y claro, sus compañeros se burlaron de él, se rieron de él y su comandante le dijo, ¿estás loco? O sea, no puedes usar mita y mita, o eres de los grises o eres de los azules. Y el joven no hizo caso. Y se puso la chaqueta azul y se puso el pantalón gris y salieron a la guerra. Por demás está decir que después de esa batalla el muchacho estaba muerto en el suelo porque le dispararon de los dos lados. Le dispararon de los del lado azul y les dispararon de los del lado gris porque quiso estar en medio, en terreno neutral. Bueno, en asuntos espirituales y en asuntos del gran conflicto no hay terreno neutral. O somos casacas azules o somos casacas grises, pero no hay punto intermedio como el joven quería ser. Nadie duda que estamos en una guerra y es una guerra de carácter espiritual. Y esta guerra está llegando a su culminación. Estamos a punto de ser testigos del final de esta guerra que se ha estado peleando por más de 6,000 años. El apóstol Pablo dijo en el libro de Efesios, fíjense, desde hace más de 2,000 años, no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne. O sea, que en el escenario final, amigo y hermano, el escenario final no va a ser China, Taiwán, Estados Unidos, Europa. No, el apóstol Pablo dice que la lucha es no contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, estando consciente de esto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, o sea, pelear la buena batalla, estar firmes. Así es que Pablo reconoce que todos los dominios de este mundo hay fuerzas espirituales atrás de ellos. Ahora, no lo voy a mencionar ahorita, pero es muy conocido que desde los días de la antigüedad, la gran mayoría de culturas paganas, tanto en Europa, Centroamérica, Mesoamérica, Norteamérica, Sudamérica, África y las islas, la gran mayoría de culturas paganas han tenido que ver con espiritismo. Y de hecho la Biblia nos habla de que era la tradición de muchas de estas culturas que sus príncipes y sus reyes fueran entrenados, y no solo entrenados, sino eran aconsejados, o sea, los consejeros de ellos eran brujos y brujas, magos y hechiceros. ¿Recuerda la historia de Daniel? Cuando el rey tuvo el sueño y no sabía o no recordaba que había soñado, ¿a quién mandó llamar? A brujos y hechiceros. En Egipto, el faraón, cuando Moisés va y hace el milagro de la vara que se transforma en serpiente, ¿a quién mandó llamar el faraón? A brujos y hechiceros. Por eso en el libro de Deuteronomio dice, cuando Israel entra a la tierra que Dios te va a dar, no aprendas a hacer como hacen las naciones que yo expulso, porque ellos a hechiceros y agoreros escuchan. Entonces no es raro el poder nosotros encontrar que los que no tienen el conocimiento de Dios en su palabra, escuchen a espíritus seductores. Por esa razón encuentras en Apocalipsis 16, cuando salen los espíritus inmundos, ahí claro el texto dice que son espíritus de demonios. ¿Y a dónde van esos espíritus de demonios? A los reyes de la tierra, a convocarlos a la batalla final. No te sorprendas que las naciones, incluso hoy en día, han tenido desde hace muchísimo tiempo comunicaciones con entidades espirituales. O sea, con demonios. ¿No es raro? De hecho,
Estaba leyendo un artículo muy interesante que Hitler era un fiel creyente en la brujería, y de hecho Hitler tenía personas psíquicas, brujos literalmente, que lo aconsejaban. Y de hecho, algunos se rumoraba que mucho de la información que Hitler agarró para su tecnología fue a través de una medium espiritista. Claro, ella decía que se comunicaba con extraterrestres, pero era una bruja, y al final ella recibió cierta información privilegiada. Obviamente no dudamos que al final del día los poderes de este mundo estén asociados con el príncipe de las tinieblas. Por eso le dijo el príncipe de las tinieblas a Jesús: todos estos reinos son míos. En otras palabras, él ha tenido injerencia en todos los asuntos políticos, económicos, geopolíticos y de hegemonía en el mundo. El príncipe del mal está metido. Por eso Pablo es consciente. Y Pablo dice: nuestra lucha no es contra las naciones. Nuestra lucha al final del día es contra las potestades de las tinieblas. Y ellos tienen el control de cuántos congresos. No te creas tú que las guerras son algo que Dios ama. De hecho, es algo que Dios aborrece, el derramamiento de sangre inocente. ¿Y cuánta gente se ha muerto en las guerras? 40, 50 millones, solamente hablando de la Segunda Guerra Mundial. El que es asesino es el diablo. Y a ese sí le gusta la guerra, y a ese sí le gusta la muerte. Y mientras más gente él puede eliminar, mejor. Por esa razón, Pablo dice: tenemos una armadura. Y tenemos armas espirituales más potentes que las que ellos tienen. Sí, son poderosos y tienen huestes, pero el pueblo de Dios tiene la armadura de Dios. La espada, el yelmo, el casco. O sea, tenemos una armadura para pelear la buena batalla. ¿Y sabes qué es lo interesante del asunto? Que Pablo tuvo que vérsela con reyes, políticos. Pablo les tuvo que testificar a ellos. Pablo aún apela al César, que era precisamente el rey de Roma en aquel entonces, y Pablo va a ser usado por Dios. Y ¿sabe lo interesante del asunto? Que en esta guerra, mientras el diablo tiene la mayoría, que es la gran mayoría de este mundo, la puerta ancha, Dios tiene su ejército, y no es la mayoría, son los pocos. Pero en esta guerra, que tú dirás, es muy desigual, ¿no? Porque si el diablo tiene el dinero, los políticos, los congresos, los senadores y un montón de gente que le sirve por dinero y por poder, y los que le sirven a Dios, pues no tienen ni para pagar la renta, y los que le sirven a Dios no tienen a veces ni para comer. Es como muy injusta. O sea, ¿qué clase de guerra es esa? Es que la diferencia en esta guerra no es el dinero, ni las bombas atómicas, ni siquiera los misiles. Las herramientas del pueblo de Dios son espirituales. Por esa razón, el que se conecta con Dios, a través de él, el espíritu y el poder de Dios fluye. Mira un David tumbando un gigante en una guerra crucial contra los filisteos. Pero al final, el espíritu de Dios vino con David y tumbó al gigante. ¿Ves? El celo por Dios. El celo que tenía David por el nombre de Dios lo llevó a hacer cosas extraordinarias. Y lo mismo fue el apóstol Pablo. El celo que tenía por Dios y por su gloria lo hizo hacer cosas extraordinarias. Hoy en día puede ser que haya gente que diga: pero pastor, ¿por qué no vemos los milagros de la antigüedad? Así, gigantes caer y hombres que se levantan y hacen. Porque a lo mejor no hay esos hombres y mujeres de la antigüedad. Porque hoy en día el ejército de Dios está distraído en la lucha que estamos peleando. Y muchos soldados han caído. Y quizás a muchos entre el pueblo del Señor les pasa como el soldado. No están en el mundo, pero tampoco están en las cosas de Dios. Es como mita y mita, ¿verdad? Bueno, pastor, yo ya cumplí, yo ya fui a la iglesia y di mi diezmo. O sea, como que dar el diezmo, ir a la iglesia, eso fue para lo que Dios te llamó. Pues lo mismo hacen los mormones, y lo mismo hacen los testigos, y lo mismo hacen los bautistas, y lo mismo hacen los anglicanos. Ellos también calientan banca, y también dan diezmo, y ofrenda, hasta dan más, ¿verdad?
Dan ofrendas por cumpleaños, dan ofrendas por primicias, dan ofrendas, un montón de ofrendas. Así es que pues, no hay ninguna diferencia. Porque al final del día, si Dios te llamó para calentar una banca y estar la mitad de tu tiempo con el mundo y el resto del tiempo con Dios, entonces nunca vamos a llegar en esta guerra espiritual a ver los milagros que Dios hizo con hombres y mujeres verdaderamente consagrados a Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en la parábola de la viña que aparece en el libro de Mateo, el Señor Jesús presenta realidades que son bastante duras. Y hoy vamos a hacer un pequeño análisis acerca de estas realidades y en la mente de Dios. Al final, cómo Dios va a pelear la batalla final. Ya sabemos cómo el diablo lo va a hacer. Va a ser un nuevo orden mundial, nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender. O sea, nos va a tener a todos con el pie en el cuello. Es lo que viene, Apocalipsis 13. Pero ¿cómo va a ser Dios con los suyos? ¿Y cómo Dios va a pelear las últimas batallas en el tiempo del fin? Y la pregunta es, ¿con quién? Por eso es que el tema del día de hoy lo he titulado ¿quién dará el mensaje final? Claro, la respuesta medio obvia pues es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es la Iglesia Adventista quien va a dar el mensaje final? Bueno, Jesús describe quién dará el mensaje final a través de la parábola de la viña. Y esto aparece en Mateo y lo cito textual, Mateo 20. Fíjense, vamos rapidito. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Claro, hagamos un pequeño recuadro. El mensaje es muy obvio, ¿no? La viña es el mundo. Dios es el creador del mundo. Y de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como dice Isaías, ¿quién irá por nosotros? O sea, ¿quién irá a dar el mensaje? Especialmente el mensaje final. Entonces el papá de familia, ¿qué hace? Pues busca obreros. Lo que va a hacer, tiene la viña está lista para ser cosechada. O sea, el mundo está esperando el mensaje. Pero el papá de familia, que representa a Dios, y la viña, siendo el mundo que él crió, va a contratar obreros. Y finalmente encuentra, ¿verdad? Y les dice, ven, trabaje mi viña y te daré un denario. Y los envió. Después sale a la hora tercera y hace lo mismo, hasta que finalmente en las horas sextas y novena hizo lo mismo. Ok, hagamos recuadro. ¿Cómo cuántos ha contratado hasta ahorita? Un montón. El texto no lo dice, pero pues si salió a cada 3 horas, son bastantes los que ha contratado. Pero entonces pasa algo interesante, ¿verdad? 1 hora antes que termine la jornada, que usualmente pagaban un denario. Ese era el salario del día, del jornal de un día de trabajo en aquellos entonces, un denario. Pero 1 hora antes de que termine el jornal, mira qué hace el padre de familia. Cerca de la 1ª halló otros que estaban ¿qué? Desocupados. ¿En dónde? Pues en la plaza donde encontró a los otros. Y les dijo, oigan, ¿por qué estáis todo el día aquí desocupados? O sea, lo que sobra es trabajo y ustedes aquí no hacen nada. Y le dijeron, pues porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, bueno, asuntos resueltos. Si no es porque nadie los ha contratado, pues vengan a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Y bueno, fueron y trabajaron. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo, el mayor de la casa, llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzando, y siempre que reviso esta historia, siempre me sorprende el asunto, que el mayordomo comenzó desde los últimos, los postreros, hasta los primeros. O sea, fue al revés. Y al venir, los que habían ido cerca de la 1ª recibieron cada uno un denario. Entonces, pues la historia es muy simple, ¿verdad? Hacen la línea y se les empieza a pagar, pero el mayordomo dice, ok, los que llegaron al último, aquí enfrente, y los que llegaron al principio, vayan más para atrás, ¿no? Entonces, hacen la línea y entonces recibieron los que llegaron al final un denario. Ahora es un poquito raro, ¿no? Porque solo trabajaron 1 hora. La hora 1ª, la hora 11.
O sea, solo trabajaron una sola hora, pero les dieron un denario. Recuerda, otros habían comenzado desde la mañana, pero estos solamente trabajaron una hora. Entonces, los que habían trabajado todo el día pensaron en su cabeza, seguimos en Mateo 20, y dice, al venir los primeros, pensaron que habían de recibir más. O sea, sacaron cuentas, bueno, si estos llegaron al final y fue una hora y nosotros trabajamos 10, pues nos van a dar como 10 denarios, ¿no? O sea, denario por hora. Mas también, cuando llegó su turno, recibió cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban, claro, no se lo dijeron en la cara, pero murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Interesante, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ok. Pienso que lo que están diciendo es justo. Porque los últimos solo trabajaron una hora. Ellos trabajaron todo el día. Pero entonces, ¿por qué les va a pagar lo mismo si solo trabajaron una hora? Ahora, la respuesta del padre de familia es muy interesante. Y pongan atención porque esto es un mensaje escatológico. Es una historia de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Por eso el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira lo que dice el papá, el que los contrató. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo por un denario? Ahora, en este sentido, el papá de familia tiene toda la razón. Trato es trato. Y el trato que hace con ellos es, ven a mi viña y yo te pagaré un denario. Y a los que agarró desde la mañana les dijo lo mismo, ven y trabaja y te voy a dar un denario. Así es que no está siendo injusto. Un denario les prometió, un denario les está dando. Ahora, la pregunta de ellos es, pero si estos solo trabajaron una hora, ¿por qué les estás dando un denario? Como que no es justo. Bueno, en el sentido humano no es justo. Porque obviamente ellos trabajaron 12 horas, pero estos solo trabajaron una. Toda la carga del día y el calor, ¿no es verdad? Porque les da el mismo salario. Como dijeran en inglés, it's not fair, no es justo. Había una razón y el padre de familia le explica y termina diciendo, mira amigo, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y aquí viene la parte difícil, ¿eh? O tú tienes envidia porque yo soy bueno. Así, y aquí viene la aplicación de la parábola. Fíjense, bien cortita la parábola, pero miren cómo termina. Así los primeros serán postreros. Y los postreros serán primero, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ok. Si esto es una parábola que tiene que ver con el tiempo del fin, especialmente para el pueblo de Dios, los que inician la obra en la viña del Señor. Recuerdan que hasta hay himnos que dicen, yo quiero trabajar en la viña del Señor, trabajad y orad en la viña del Señor. O sea, es la obra de ir a dar el evangelio, especialmente el mensaje de los 3 ángeles. Yo quiero trabajar por el Señor. Entonces, hay unos que comienzan la obra, pero no son exactamente los que terminan la obra final. La obra final son los obreros de la hora 1ª. E interesantemente Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa esta cuestión de ser escogido? Bueno, por ejemplo, Pablo, cuando era perseguidor de la iglesia, y final del día se le aparece Cristo y lo tumba del caballo y lo deja ciego, y entonces el Espíritu habla con Ananías y le dice, ve, ponle las manos para que pueda ver.
Ananías se rehúsa. Mira lo que le dice Ananías al Señor, Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Claro, en la perspectiva humana, según Ananías, que era profeta, Pablo no calificaba ni merecía recibir la vista otra vez. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, era como un Herodes, haz de cuenta, un Judas. Este no merece. O sea, humanamente, en nuestra mente finita, es difícil penetrar el pensamiento de Dios y entenderlo. Ahora, el hecho de que no entendamos cómo funciona la mente de Dios no significa que sus planes son perfectos. Sus planes son perfectos, aunque no los comprendamos. Al final del día, sus planes se van a cumplir. Y entonces resulta ser de que Ananías, que no entiende la mente de Dios, Dios le empieza a dar una pequeña explicación. Aunque Dios no le tiene que explicar nada a Ananías. Simplemente tú ve y ponle las manos, se acabó, tú eres mi siervo. Imagínense los ángeles, cada cosa que Dios les mande, le digan, ¿y por qué? Como los niños, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Oiga, pues a todo el mundo Dios le va a tener que dar explicaciones de lo que Él hace, no acaba. No, lo que Dios espera es que cuando Él te dice algo, tú lo hagas y no te pongas como un niño a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Just do it. Simplemente hazlo. Pero Ananías, fíjense cuán condescendiente es Dios. Dios todavía le tiene que dar una explicación a Ananías y aparece en el versículo 15, mira qué dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ok, hagamos el pequeño recuadro. Y aquí viene la parte interesante, ¿eh? Aquí viene la parte interesante. Saulo no escogió a Dios para la obra que Dios le va a dar. Fue Dios que escogió a Saulo. Hermano, esto es más profundo de lo que se ve. Eso es mucho, mucho más profundo. Dios lo escogió. Ahora, ¿qué quiere decir? Y aquí es donde entra lo de la predestinación, ¿verdad? O sea, Dios ya lo tenía predestinado para ser el apóstol de los gentiles, al final morir decapitado y finalmente pelear la buena batalla. O sea, Pablo para eso nació. No necesariamente. No necesariamente. Los que creemos en la libertad de elección, creemos que Dios lo escogió, pero dependía de Pablo responder. Porque hay gente que dice, bueno, es que si ya lo escogió, pues todo lo que Pablo hizo simplemente iba cumpliendo un propósito que Dios ya tenía. Es como este mismo sermón. Lo que el pastor Rivera está diciendo ya estaba preprogramado. Solamente le está diciendo lo que Dios ya tenía escrito en el play. No funciona así. No funciona así. Dios llama, pero el ser humano puede tener la libre elección de decir sí o no. Aunque Dios ya conozca el final. El ser humano todavía puede tomar la decisión aún de rechazar el llamado de Dios. Como en el caso de Jonás. Dios le dice, ve a Nínive, y ¿qué hace Jonás? Se da la vuelta y se va para Jope. ¿No es interesante? Dios lo escoge y Jonás rechaza. Ahora, en el caso de Pablo, Dios lo escogió. Y Dios sabe por qué lo escogió. Le vio quizás dones, talentos, vio algo en él que el Señor dice, este es instrumento escogido. ¿Y para qué lo escoge? Bueno, dice ahí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Y aquí es donde Dios sabe quiénes van a aguantar y quiénes no. Porque hay gente, bueno, por lo menos me ha tocado en mi pastorado, ver personas que cuando todo es días hermosos, soleados y bonitos, saltan en un pie.
Pero cuando vienen las pruebas, son los primeros en quejarse. Como Israel, ¿verdad? No somos muy diferentes. Murmuramos cuando nos falta el agua. Murmuramos cuando nos falta el pan. Y empezamos a wiri, 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 wiri. Como dirían en un país, el bochincheo, ¿verdad? Comienza el bochincheo y comienza la murmuración. Y empezamos a decir, como Israel, para eso nos sacó, para matarnos en el desierto. Para eso nos sacó, para dejarnos sin comida. Para eso nos sacó, para dejarnos sin agua. O sea, nos quejamos de todo. Nos quejamos de todo. Ahora, Israel fue escogido por Dios, pero no lo entendió. O sea, no entendió que era un privilegio gigantesco que el creador del universo, en vez de los filisteos y en vez del montón de naciones paganas, los amorreos, los cananeos, Dios escoge a Jacob, Dios escoge a Israel. Instrumento escogido me es este. Por eso dice, amé a Jacob, Dios lo escogió. Dios escogió a Israel. Igual que Dios escoge a Jonás, igual que Dios escoge a David, igual que Dios escoge a Saulo de Tarso para convertirlo en el gran apóstol y llevarlo delante de reyes y predicar como no otro ha predicado y argumentar como otro no ha argumentado, pero también para sufrir como no otro ha sufrido. Y Pablo va a pasar el dolor y el sufrimiento. Pablo lo van a apedrear, lo van a golpear, lo van a escupir, lo van a arrestar. Y al final, hasta una víbora lo mordió y al final va a terminar muerto. Por eso dice, yo le mostraré. Pero no se lo va a mostrar en un momento, ¿verdad? Imagínate si el primer día que lo llama le dice, Pablo, yo te llamé, pero vas a padecer un naufragio, te va a picar una víbora, te van a apedrear, vas a terminar todo escalabrado y te vas a curar y te vas a levantar y después te van a querer matar y al final cuando ya estés viejito te van a cortar la cabeza. Entonces Pablo a lo mejor hubiera dicho, well, thank you very much, but no thank you. Gracias, pero no. Ahí nos vemos. No, Dios le va mostrando poco a poco en el propósito que Él tiene para él, que va a haber días soleados, días de gloria, pero también va a haber días de descalabros. Y va a sufrir y va a padecer por su nombre. Y Pablo más adelante va a decir, he peleado la buena batalla. En otras palabras, Pablo entendió, pues soy soldado y Dios me llamó a pelear. O sea, Dios no me llamó para estar abajo de un árbol, ¿verdad? Y tomándome un cóctel. O sea, Dios me llamó a pelear la buena batalla y a veces me va a tocar naufragar o a veces me va a tocar que me apedreen. Eso ya no depende de mí, ya depende del que me llamó. Y si Dios me llamó, cada día bástele su propio afán. Si hoy me toca las pedradas, pues hoy me tocó ser apedreado. Y si mañana me toca ir delante de Herodes, pues mañana voy delante de Herodes. Es un instrumento escogido y va a sufrir. Y sufrió y peleó la buena batalla. Pero me gusta también que Pablo al final dice, por lo tanto me está reservada la corona de la vida. Por eso en el libro de Apocalipsis aparece 7 veces al que venciere, al que venciere, al que venciere. No dice al calientabanca. No dice al que tiene casaca azul o casaca gris. No, al que venciere, al que se defina. Al que sepa que Dios lo trajo para pelear y que Dios lo trajo para poner su granito de arena. Por eso he entendido en el concepto de fuerte pregón que en la viña del Señor cada quien pone su granito de arena. Al que le toca orar, póngase a orar. Ese es el don que Dios le dio y Dios lo escogió para eso, hermano. Y Dios lo escogió para eso, hermanita. Ese fue el don que Dios le dio. Otros Dios los ha llamado para ser gedeones. Como me decía a mí una hermanita, pastor, yo ya no puedo ni caminar, me duelen las rodillas, pero Dios me ha dado dinero. No mucho, pero en lo poco que Dios me ha dado, bueno, para que otro que sea mis pies y otro que sea mis manos y entregue los libros. Hay otros que dicen, no, pues yo no tengo ni dinero ni libros, pero si me dan, los reparto. Y ha habido un montón de hermanos que ponen en las plazas un montón de libros y se acaban el mismo día. Y dicen, pastor, no hay más libros, no hay más libros. O sea, cada quien Dios lo escoge para un propósito. Como Pablo va entendiendo, ¿verdad? Cada día Dios tiene algo para él como instrumento que Dios ha escogido. Ahora, en este caso, Dios te escoge, pero no te fuerza.
Él te escoge, pero es tu decisión. Y si tú decides rechazar ese llamado, o sea, decir, no, eso de andar ayudando y cooperando y poniendo mi granito de arena, que lo haga otro, fine, Dios buscará otro. Pero créemelo que al final del día, Dios cumplirá su misión. Ese es su propósito, esa es su providencia. Por lo tanto, qué privilegio es que yo entienda que como ser humano mortal, inmerecedor, Dios me llamó. No lo entiendo por qué me llamó. Pude haber llamado a otro más preparado, pude haber llamado a otro más educado, a otro, no sé, pero si Dios te llamó a ti, hay una razón. Que en el momento no lo entiendes, igual que Pablo, igual que Ananías, pero Dios sí lo entiende. Este me es instrumento escogido. Qué maravilloso es que Dios nos escoja, ¿no es verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el libro de Apocalipsis 18 dice el apóstol Juan, después de esto vi, ¿y qué es lo que vio? Otro ángel descender del cielo con gran poder. La palabra para poder en griego se dice dunamis, que es como un generador, un dínamo, poder. O sea, cada vez que el dínamo da vuelta, produce poder, energía. Pues el mensaje que este cuarto ángel trae viene con poder. Y el resultado es que la tierra es alumbrada con su gloria. Dios sabrá determinar su obra en el mensaje de los tres ángeles. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Viene el ángel y la tierra, no una parte, la tierra fue alumbrada con su gloria. Interesante. ¿A quiénes Dios va a usar para que la tierra esté iluminada? Se la pregunta. Porque de que la tierra se va a iluminar, quieras tú o no lo quieras. Y aunque el príncipe de las tinieblas diga, tengo a las naciones agarradas y no las voy a soltar, va a venir el rey de reyes, le va a abrir el hocico al león y va a sacar la carnada. Pueblo que vivía en oscuridad va a ver la luz. La tierra va a ser iluminada con la gloria. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las publicaciones van a hacer su efecto. El pueblo de Dios, Dios va a levantar David y Pablo y por todos lados gente que va a dar este mensaje y la tierra se va a llenar con el poder del Señor. Mira cómo dice la sierva del Señor. Como las estrellas en el vasto circuito de su indicada órbita, los designios de Dios no conocen ni premura ni tardanza. O sea, Dios ya estuvo en el futuro y Dios ya sabe cómo va a finalizar todo esto. La pregunta del millón no es si Dios va a ganar. Dios va a ganar. El diablo va a perder. Y Ezequiel 28 dice que hasta el diablo va a terminar quemado. Y Jesús dice que el lago de fuego está reservado para el diablo y sus ángeles. Y Apocalipsis 20 dice que fue arrojado al lago de fuego, Satanás, sus ángeles, el dragón y la bestia. Bueno, en este caso ya sabemos el fin, porque Dios ya estuvo ahí. Y los designios de Dios se van a cumplir. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué papel tienes tú? ¿Qué papel tiene un servidor? Esa es la pregunta. Porque Dios va a ganar, ¿de qué va a ganar? Porque va a ganar. Él conoce y Él es vencedor. Rey de reyes y Señor de señores. La pregunta es tú, hermano. ¿Alguna vez te has preguntado siquiera eso? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ser adventista? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no te dejó en la iglesia católica? ¿O por qué Dios no te dejó con los bautistas o con los pentecosteses? ¿O agnóstico o ateo? ¿Por qué adventista? ¿Alguna vez te has preguntado si Dios te sacó de ese lugar a su conocimiento, de su luz y de su verdad? ¿Qué tiene para ti? ¿Tiene un propósito? ¿Podría decir Dios de ti y de tu familia, instrumentos escogidos me son estos? ¿Para qué obra? Dios te lo dirá. Dios te lo dirá. Ahora, en la parábola de la viña, Elena de White tiene una cita, tiene varias, se las voy a compartir bien rapidito, que son muy interesantes, pongan atención. Ella dice, Mensajes Selectos, tomo 3, habrá, y es un verbo a futuro,
habrá muchos, no es uno ni dos, habrá muchos que saldrán de las filas del mundo. ¿Y qué son las filas del mundo? Los que no conocen el Evangelio. El mundo, los paganos, los hechiceros. Tú, no, créemelo, no te sorprendas a los que Dios va a llamar. Porque puede ser que a los que Dios llame, puede ser que a muchos nos toque como Ananías de decir, Señor, ¿a Putin? Señor, al sacerdote aquel. Señor, Señor, tú no sabes que en la Santa Inquisición lo que ellos hicieron. Señor, tú no sabes lo que... O sea, ¿quién es uno para cuestionar a Dios? Igual que Ananías, ¿verdad? Pero la sierva del Señor, en lo que Dios le reveló, dice que habrá muchos, no pocos, muchos, que saldrán de las filas del mundo. 1, 2, de las diferentes iglesias. Aún, dice ella, de la Iglesia Católica, cuyo celo, y esa es la palabra clave, cuyo celo excederá. ¿Qué significa excederá? Será mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más sólido. El celo, o sea, la gente que Dios va a traer del mundo, de las iglesias protestantes y aún de la iglesia católica, vendrán, pero no vendrán a calentar banca. No vendrán a decir, ay, qué flojera repartir un libro, ay, qué flojera orar, ay, qué flojera. Miren, y ese es el problema de lo de la parábola del denario. Los que comenzaron la obra, al final del día, ya estaban muy cansados. Habían trabajado en la viña todo el día, ya estaban cansados. Y saben, miro entre el pueblo de Dios un cansancio espiritual. Predicamos lo mismo y lo mismo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ya estamos viejos y no viene. Y Cristo viene, y Cristo viene. Y los mismos mensajes, y los mismos mensajes. Y Cristo no viene. Entonces, los obreros que empezaron esta obra, ya o estamos viejos o cansados. Parece que ya nada nos despierta. Y a veces Dios quiere, ¿verdad?, inyectar como adrenalina en la vida espiritual de los que empezaron la obra, los obreros desde la mañana, y los obreros parece que ni responden a la adrenalina, solo un poquito, ¿verdad? Y otras, y es que ya están cansados. Es entendible. Están cansados. A menos que no venga el poder de Dios que te dé nueva fuerza y levantes alas como las águilas y camines y corras y vuelas, y aún pises en el fuego y en las aguas y no te ahogues, eso viene de Dios. Pero a menos que no venga el Espíritu Santo sobre ti y te dé ese celo, el resultado es que tu experiencia es como el valle de los huesos de Ezequiel, muertos. Como dice la Biblia, tienes nombre de que vives, pero estás más muerto que el pescado en el refrigerador. Que no se crea, hay algunos pescados que reviven, los sacan del hielo y nadan. Es como muy interesante. Pues ojalá que fuéramos como esos pescados, que estuvimos todos congelados y revivimos. Pero sabes, hoy en día, viendo la condición de nuestras iglesias, amigo y hermano, no es por crítica, pero estamos muy fríos. Y es normal porque estamos cansados de tantos años predicar lo mismo. Ahora, no es que Dios no nos ha querido despertar, Dios ha intentado despertarnos. Pero Dios va a tener que traer ayuda extra en el tiempo del fin. Por eso les pagó el mismo salario. Porque cuando ellos llegaron y vieron a aquellos con el talache, o con el asadón, o con la pala, trabajando en la viña, y ya no la podían ni levantar la pala. Y los otros que llegaron fresquecitos, que no habían hecho nada todo el día, que le dijeron a los otros, a ver señores, háganse un ladito, dame la pala y mire, ahí abajo hay una sombrita, siéntese allá en la sombrita. Yo vengo con ganas de trabajar. ¿Por qué creen que muchos que se convierten en la iglesia adventista entran con su primer amor? Entran con celo, entran con fuego, entran con pasión. Pero cuando ven a los que van a la iglesia, todos apáticos, todos languideciendo, todos fríos, calentando banca.
y ellos vienen con celo y con su primer amor y con el mensaje que no conocían, los vamos apagando y con el paso del tiempo se convierten igual con nosotros, fríos, tibios, apáticos, indiferentes. Por esa razón creo que Dios está esperando el momento correcto para traerlos. Porque primero tiene que pasar algo en la iglesia antes que los traiga. Primero Dios tiene que zarandear a su iglesia. Eso es duro, ¿eh? Porque de los que Él llamó y escogió, muchos son llamados, no todos van a ser escogidos. La pregunta es, ¿quién dará el mensaje final? ¿La iglesia adventista? No necesariamente. Porque los obreros de la hora final completarán la obra con celo y con un poder que no hemos visto hasta ahora. Vendrá en tal poder el Espíritu Santo con esta gente. Ahora, eso no quiere decir que en la iglesia Dios va a usar a muchísimos. Dios va a usar, estoy convencido, que muchos de los que han caminado con el Señor van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ser parte de. Es lo que se llama la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible, pues sí, pues la iglesia adventista tiene sus nombres, y su registro, etc. Pero la iglesia invisible son los que no los conocemos, pero Dios sí los conoce. Y Dios ya los está preparando, ¿eh? O sea, quizás ningún pastor le está dando estudios bíblicos ni nada, pero es el Espíritu Santo el que lo está preparando. Cuando finalmente Dios, es duro lo que voy a decir, pero es bíblico. Cuando finalmente Dios depure a su iglesia. ¿Qué significa la depure? Que saque a los que no tienen que estar. Y el que fue mundano, pagano, tibio, indeciso, languideciente, tibio, un pie en el mundo, pie en la iglesia, y no se consagró y entendió su llamado, que Dios lo escogió, y terminó calientabancas. Cuando venga el zarandeo, que eso es el propósito del zarandeo, cuando venga el zarandeo, ellos son los primeros que van a dejar el mensaje. Los que nunca estudiaron, los que nunca se preocuparon por entender la mente de Dios, cumplir el propósito de Dios. En otras palabras, el zarandeo va a sacar la paja. Aquellos que no cavaron, aquellos que no estudiaron por ellos mismos la palabra, aquellos que no sintieron hambre del reino, sed de lo espiritual. Eso sí, ¿verdad? No leían la Biblia, pero para ver sus videos en YouTube se veían los 500. Y para ver las redes sociales, olvídate, hasta que le quedaron los ojos hinchados. Y videos de gatitos y de lo que sea. Pero para ir a dar un libro, nos desaparecemos. Para apoyar en la obra del Señor, nos desaparecemos. Para poner un clavo, nos desaparecemos. Entonces, ven la frialdad, pero seguimos yendo a la iglesia. O sea, tampoco nos hemos salido. Aquí seguimos. Estamos, pero no estamos completamente. Cuando venga el zarandeo, el corazón va a ser pesado. Cuando venga la lucha y la prueba, se verá quién es quién. Y quedarán los que tengan que quedar. Pero te aseguro una cosa, hermano, los que queden, que no van a ser muchos, porque el zarandeo viene fuerte. Cuando queden los que queden, se unirán a los que ahora sí Dios va a traer. Y Dios va a unir a los que quedaron con celo junto con los que vienen con celo. En otras palabras, Dios unirá la iglesia invisible con la visible y darán el fuerte último mensaje de Dios y la tierra será iluminada. Y este celo excederá mucho al que ahora está en los que han estado en la fila para proclamar la verdad. Multitudes, dice ella, recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Así que no va a ser uno ni van a ser dos, van a ser muchísimos. Ahora, algunos dirán, oye, pero pues si estos van a trabajar solo 1 hora,
O sea, yo he sido adventista 50 años. Toda mi vida fui diácono y abrí la iglesia y aspiré la iglesia y limpié la iglesia y limpié el púlpito y barrí y a la hora de las comidas limpiaba. ¿Cuántas hermanitas no dirán, pero pastor, yo toda mi vida fui diaconisa y serví en la cocina y alimenté a la iglesia todos los sábados y di mi vida como Dorcas, ¿verdad? Dios lo conoce. Pero hermano, en la recta final se requiere más. Porque es la recta final. Porque ya es la etapa final de la jornada. Y Dios necesita traer gente fresquecita a su ejército. Pero alguien dirá, pero pastor, yo quiero ser parte de ellos. Amén, Dios te escogió. Pero Dios necesita que cambiemos la actitud. Dios necesita que cambiemos nuestra forma de pensar. Dios necesita que nos definamos. Porque ahora ya pues hacer comida para la gente en la iglesia ya no es suficiente. Porque hay gente afuera que está muriendo espiritualmente, necesitan comida, pero no carne de soya. Lo que necesitan es la palabra de Dios. ¿Y quién se las llevará? Otra vez, Dios ampliará la visión espiritual de aquellos que Dios escogió y que Dios llamó para que se pongan en el lugar que Dios tenía para ellos. Y lo he creído siempre, que nada pasa por coincidencia, pero por propósitos de Dios. Y que Dios te ha venido preparando desde hace mucho. Por ejemplo, el pastor de Oaxaca, el pastor Ruiz, le estaba comentando porque me llevó al terreno, un terrenito que tienen. Yo fíjese, pastor, qué bonito sería, porque yo me senté ahí en una plataforma de concreto y me senté ahí y me quedé viendo y le digo, fíjese, pastor, qué bonito sería que en aquella área que está allá hubiera una imprenta de edificio grande, así como el que se hizo en Colombia. Y que de ahí, de aquí, de este lugar, saliera luz para todo el sur de México. Que vinieran los hermanos de Veracruz, los hermanos de Chiapas, desde Tapachula, hasta Tabasco, Quintana Roo, mismo Oaxaca. O sea, que aquí constantemente venga gente con sus carros, con sus camionetas, y se lleven luz y tengan despertares, impactos misioneros en tantos lugares. Claro, uno se pone a soñar. Pero le digo, pastor, no es coincidencia que tengan este terreno. Dios lo ha dado por una razón. Dios lo ha dado con un propósito. Y todo el pastor decía, sí, no hay coincidencias. No hay coincidencias. Por eso ahora que vayamos a San Cristóbal de las Casas, si Dios nos da la vida, queremos presentar a todos los grupos del sur la idea de la imprenta y el terreno para levantar el edificio, para que de esa manera los que todavía están despiertos, los que todavía creen que Cristo viene inminentemente y saben que todas las señales nos llevan en esa dirección, puedan dar el empujón final. Pero tampoco se sorprendan que Dios tenga que traer gente de otros lados. Ya no me sorprendo más. Dios puede traer del mismo mundo y de la iglesia católica y de la iglesia protestante gente que venga en celo superior al celo que nosotros hemos tenido para darle el empujón final a la obra. Siguiente cita. ¿Quiénes son los obreros que se mencionan en Mateo capítulo 20? Bueno, pues dice ahí que me voy a saltar la cita, cuando la parte amarilla, cuando el ajuste de cuentas venga entre el Padre y los obreros, los últimos que fueron traídos fueron los primeros pagados. Manuscrito 64. En la hora 11 Dios reunirá una compañía fuera del mundo para servirle a Él. ¿Dios ya sabe quiénes son? Sí, absolutamente sí. Dios sabe que igual que Pablo, cuando Dios los tumbe del caballo y los llame, van a responder positivamente. Sí, ya lo sabe. Y Dios sabe que lo van a servir incondicionalmente. Él ya lo sabe. Y Dios los va a traer. Pero no solamente va a traer gente de afuera. Mira qué va a pasar. Va a haber un ministerio convertido. Entonces yo preguntaría a la sierva de Dios, bueno, si va a haber un ministerio convertido, ¿quiere decir que no están convertidos los ministros hoy en día? Amén. Una pregunta retórica. Porque ella dice, va a haber, no dice hay, dice va a haber, hablando en el futuro, un ministerio
convertido. Aquellos quienes han tenido privilegios y oportunidades de ser inteligentes en relación a la verdad y sin embargo continúan oponiéndose a la obra que Dios quiere hacer, serán vomitados. Híjoles. Pues no acepta el servicio de ningún hombre cuyos intereses estén divididos. Él acepta todo el corazón o no acepta nada. Pienso que más claro no canta un gallo. Ese ha sido nuestro problema. Somos modernos Jonás, que creemos que tenemos la libertad, por así decir, de decirle a Dios, bueno, tú dijiste el mensaje de los 3 ángeles, mejor predico el amor de Dios. Pero te levanté para dar ese mensaje claro para Nínive. Sí, pero mejor me voy para Jope. Hemos tenido esa actitud, la actitud de Jonás. Hemos sido bien rebeldes. Ahora, no es de extrañarse que estemos perdiendo a nuestros jóvenes. Según el último reporte, 1 millón de jóvenes salieron de la iglesia adventista. 1 millón. Los estamos perdiendo en manadas. Porque ya no tenemos algo que los atraiga de una forma suficientemente poderosa para que nuestros jóvenes se queden y cumplan su misión. Porque si el adulto no tiene una misión, entonces ¿qué misión tiene el joven? ¿Qué ejemplo le podemos dar al joven? Porque si el joven lo único que ve en nosotros es ir a calentar una banca, el joven va a llegar el momento que va a decir, qué aburrido. Qué aburrido. Y para muchos jóvenes ya la iglesia es aburridísima. Aburridísima. Y claro, cuando ven el mundo es súper atractivo. Tiene mucho. Pero la iglesia parece ser que está perdiendo su poder para retener a nuestros jóvenes. Yo me recuerdo cuando todavía estaba trabajando en la organización, había un pastor que él vino y trajo una idea. No voy a decir nombres ni nada, pero dicen, ¿saben cuál es el método mejor para no perder a nuestros jóvenes? Para que los jóvenes no se vayan al mundo y que los jóvenes se queden en la iglesia. Y los pastores dijimos, ¿y cuál es el método? Se pongan una banda en vivo. ¿Cómo una banda en vivo? Sí, guitarra eléctrica, baterías y de todo. Eso le encanta a los jóvenes. Sí, también a los jóvenes les encanta el cine. ¿Y qué le vamos a poner ahora los sábados la película ahí en la noche para que la vean? ¿Qué le vamos a poner? Como algunas iglesias adventistas, el mundial en la pantalla de la iglesia. Y no digo ni en dónde, que en la misma iglesia proyectan el mundial. O sea, ¿hasta dónde hemos caído de nuestro llamado y nuestra profesión? Que ahora en orden para que los jóvenes no se nos vayan de la iglesia, hay que mundanalizarlos. Hay que meterlo al mundo metiéndolo a la iglesia. Vístete como sea, come lo que sea, habla lo que sea, júntate con quien sea. Al final no pasa nada, todo está bien. Sin darnos cuenta que ya hace mucho perdimos a los jóvenes. Porque no hay un sentido de misión. Ahora, los mormones agarraron más la onda. Porque los mormones, para no perder a sus jóvenes, los mandan de misioneros y andan de 2 en 2. Porque joven que no trabaja, joven que lo vas a perder. Los testigos de Jehová agarraron la onda. Y ahí están los testigos de Jehová, toque y toque puertas, y con los niños jóvenes. Y ahí están los jóvenes con toda mala cara, pero ahí están, con su corbatita los domingos, tocando a la puerta, ¿verdad? Y la gente que dice, ahí vienen otra vez los testigos de Jehová. Por lo menos por eso son conocidos. Pero cuando Dios ve a su pueblo apático e indiferente, que Dios los llamó y les dio una obra, pero estamos más fríos que la comida del congelador. ¿Saben qué le dan ganas a Dios? Miren la cita otra vez. Dice ahí que aquellos que han tenido oportunidades y privilegios y continúan oponiéndose a la obra de Dios, que Dios quiere hacer, serán vomitados. O sea, tú vomitas lo que te cae mal. Lo que está bueno no lo vomitas, solamente vomito. Es una reacción del mismo cuerpo. Si algo te está envenenando, pues el cuerpo lo vomita. No es que Dios no nos ame,
Dios nos ama, pero hemos sido muy apáticos y hemos sido muy duros de corazón y de cabeza para entender que estamos llegando a la recta final. Y saben, la cuestión de esta pandemia no lo veo como cosa liviana. Un despertar de Dios a lo que viene. Y sí viene más, amigos y hermanos. Estamos entrando ya en la recta final. Viene más y cada vez se va a poner peor. Y no lo voy a decir ahora porque, miren, ya hemos llegado al tiempo del veto. Todo está siendo vetado. Oh, por cierto, no sé si usted sabía, César, que Elon Musk compró Twitter, ¿right? Elon Musk, el de Tesla, compró Twitter. ¿Y sabe qué está haciendo Elon Musk? Está destapando toda la mugre que había en Twitter. Y digo mugre porque era mugre. Que ellos estaban teniendo reuniones con el FBI, pase a creer, para censurar lo que la gente estaba poniendo. Hablemos de libertad. Se está acabando, hermanos. Y ese es el inicio. El que no está viendo todo lo que está sucediendo, hermano, está más dormido dentro de su refrigerador y congelado que no tiene la más mínima idea que está pasando. Pero, hermanos, está cambiando este país y el mundo. Y estamos entrando a una nueva etapa. Por eso cuando Dios ve nuestra condición de todo lo que pasa y ni eso nos despierta, es como que le damos a Dios ganas de vomitar, decir, ay, para eso los llamé. Para eso los llamé. No entienden cuál es su mano derecha y no entienden cuál es su mano izquierda. Y piensan que yo los llamé para calentar banca. Podían seguir calentando la banca en la iglesia católica. Por eso a veces Dios no trae más gente a la iglesia. Porque los echamos a perder. Perdón lo que digo. Pero nuestro testimonio no es mejor de los que vienen. A veces nuestro testimonio está peor. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecerle a los de afuera? Es la pregunta. ¿Qué tenemos que ofrecerles? Porque si actuamos como ellos, comemos como ellos y vivimos como ellos, yo no le veo ninguna razón por qué Dios los tenga que traer. Creo que están mejor allá. Es como que Dios dice, mejor quédate allá. Porque creo que allá estás mejor que si te traigo a la condición en la cual muchas iglesias y muchas personas están. Entonces Dios los tiene guardados. Pero en la hora final, cuando estemos a punto de entrar en la recta final, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Reunirá una compañía fuera del mundo. Y ellos sí le van a servir. Ellos no van a venir apáticos. Van a venir a lo que vienen. Los obreros de la hora final. Bueno, el tiempo ya se me está acabando. Unas citas más y con esto finalizamos. Mensajes selectos, tomo 2, página 16. En la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Las conversiones a la verdad serán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. O sea, la misma iglesia adventista obviamente se dará cuenta que lo que está sucediendo no es por proyectos de ellos, planes de ellos o por ideas de ellos. Es que es el poder de Dios que está obrando. Por eso al final del día el nombre de Dios y solo el de Dios, no de un ministerio o de un pastor o de un evangelista o de una iglesia. La gloria al finalmente va a ser para Dios, porque el que está haciendo esta obra es Dios mismo. Siguiente cita. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11 hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Fíjense, ¿no es interesante? Van a agarrar la onda rápido, como decimos los mexicanos. O sea, hermanos que tienen 20 años, ¿recuerdan del pastor que se salió de la iglesia adventista y dice, muchos adventistas ni entienden lo que creen? Pues tiene razón. Pero lo que muchos, y no es porque Dios no se los ha dado, Dios nos ha dado libros y nos ha dado Biblia y nos ha dado de todo, pero hemos sido bien fríos y negligentes. Pero los que vengan, lo que a muchos les tardó 20, 30 años en entender, mira, ellos en semanas le van a agarrar la onda y van a decir, ya entiendo, veo la mano del Señor y veo para dónde va. Van a ver los movimientos del Espíritu de Dios, lo van a entender y lo van a seguir.
Son los obreros de la hora final. Tercera cita. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día, como lo hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Wow, tremendo, tremenda cita. Tremenda cita. O frío o caliente. Los que van a venir no van a venir ni tibios ni fríos, van a venir calientes. Ya vienen de ese mundo que no les ofreció nada. Entienden el mensaje de Dios, entienden el llamado de Dios y que son escogidos para esa hora final, están listos para servir a Dios en lo que Dios les ponga. Y cierro casi con esta cita que es muy dura, pero ni modo, se los tengo que leer. Carta 36, 1890. Muchas personas saldrán de otras iglesias y a la hora 11 obedecerán. ¿Cuánto de la verdad? Toda la verdad. Porque no se han puesto en contra de la luz del cielo, sino que han vivido de acuerdo a la luz que tienen. Mientras aquellos quienes han tenido gran luz, ya sabes de quién está hablando, grandes privilegios y oportunidades, han fallado de vivir en la luz y serán dejados a un lado. Y saben, eso yo no sé, hasta le saca a uno casi lágrimas. Porque ponte a pensar cuánta gente en la iglesia Dios la va a dejar a un lado. No es porque Dios quiso, sino porque la misma actitud de ellos los sacaron del servicio. Me recuerdo cuando estaba en la primaria y estaba en 6º grado, éramos tremendos. Éramos tremendos. Maestra que nos ponían, maestra que sacábamos llorando. Y nos ponían maestro, y salía llorando. Éramos tremendos. 6º grado, éramos duros. Pero en esa nos pusieron una maestra que cuando la vimos con lentes, le llamamos lentes de tapa de botella, de vidrio, que eran bien gruesos los lentes. Y la vimos tan buena gente a la maestra, dijimos, no, ¿qué nos dura? ¿Qué nos dura la maestra? Va a salir llorando pronto. No, hombre, si vino bien dura. Vino bien dura. Digo, señores, hasta aquí llegó su gracia. Ahora van a conocer a Dios en tierra ajena. La maestra bien dura y venía con vara y venía con todo. Y puso orden en el salón, o sea, nos puso a cada quien en nuestro lugar. Dura la maestra. Y tenía la autoridad, ¿verdad? Tenía la vara. Y me recuerdo que decía, primer error, se las paso. Segunda, se las paso. A la tercera, lo saco de mi salón. Yo no voy a tener aquí en mi salón gente que no quiere estudiar. Aquí vienen a estudiar. Si no quieren estudiar, quédense en su casa. Pero el que quiera aprender, aquí hay luz y hay conocimiento. Y el que no, va para afuera. Y nos quedamos viendo así como, ¿será? Y me recuerdo, vino el primera falta. Y ella anotaba, tenía un papel donde anotaba los nombres de los medio incorregibles, ¿no? Y pues anotaba, segunda falta. Y les advertía, tal y tal y tal y tal y tal. Ya llevan 2, a la tercera van para afuera. Y yo me acuerdo, uno de mis amigos que era el más tremendo. Bueno, un servidor era tremendo, pero no era tan tremendo como él. El otro sí era bárbaro. Pues en una que la maestra estaba escribiendo, ¿saben qué hizo el muchacho? Agarró un pedazo de pan de su lonche y se lo tiró en la pura cabeza, le dio a la maestra, estando de espalda en el pizarrón. Y volteó y nada más de verle la cara supo que era él. Y le dijo, vas para afuera. No te quiero ver más en mi clase. Agarra tus útiles, agarra tu mochila, vas para afuera. Miren, había un silencio que se cortaba con cuchillo. Todos nos quedamos viendo. Y claro, veíamos a la maestra y lo veíamos a él. Veíamos a la maestra y lo veíamos a él. ¿Qué va a hacer, no? Y él sentado. Entonces ella se agarró la vara y le dice, o te sales o te saco. Y el muchacho que no lo creía, o sea, no lo creía. Digo, ¿en serio, maestra, me va a sacar? Le digo, no, mijo. Me recuerdo bien claro lo que dijo ella. Me dice, no, mijo, yo no te voy a sacar. Dice, sí, usted me está diciendo que me salga. Dice, sí, yo te estoy diciendo que te salgas, no porque yo te saqué, sino porque tú solito te sacaste de esta clase. Y entendimos el mensaje.
¿Entendimos el mensaje? Muchos se van a salir no porque Dios los sacó, sino porque ellos solitos hace mucho se habían salido por su actitud. Ahora, al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Y Dios conoce el corazón de cada persona. Y qué triste es que Dios te llamó para una obra y al final del día Dios te tenga que sacar del salón. O sea, que Dios no te tenga la confianza de decir, mira, tengo una obra para ti. Dios no te va a dar esa obra porque Dios no la vas a cumplir. Si en lo poco no hemos sido fieles, menos en lo mucho. Si en lo poco que ahora Dios nos pide de sacrificio, de entrega, de pasión y de celo, caemos, ¿tú crees que Dios nos va a dar algo más grande en el futuro si en lo pequeñito hemos sido súper infieles? Si nada nos despierta, si nada. Miren, recuerdo que cuando todavía trabajaba para la asociación y para la conferencia y veíamos los números y el crecimiento de las iglesias y veíamos que había iglesias que casi era para cerrarlas. Que había iglesias que decíamos, no hombre, pues, o sea, no hay ni para pagar la renta porque son iglesias raquíticas de 15 miembros y están todos peleados entre ellos, o sea, que hasta se pensaba ya, pues mejor cerrémosla y abramos otra que estar lidiando con iglesias problemáticas que ni crecen, como dice, ¿verdad? Ni pasan ni dejan pasar. Y sabes, no hay una ni dos iglesias así, estamos hablando, o sea, que hay iglesias que literalmente hay otro espíritu que las controla, cuando quien las ha querido controlar ha sido el Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto que estoy haciendo? Que me recuerdo una frase de un pastor americano, y se me quedó muy marcada esa frase que decía, ¿qué es más fácil? ¿Ayudar como médico a que un niño nazca cuando ya está en su 9º mes? ¿O ir al panteón y resucitar un muerto? Y pues todos dijimos, pues ayudar a que la mujer traiga a su niño, porque resucitar muertos, eso está difícil. Entonces el pastor nos decía, saben, a veces eso es lo que hemos querido hacer. Hemos querido resucitar iglesias que hace mucho ya están muertas. Hemos querido resucitar hermanos que hace rato ya están muertos. Y ni siquiera se quieren dar cuenta que están muertos. Y ya no importa el montón de sermones que les prediques, están muertos. Y no importa que les prediquen los más grandes predicadores, nada los va a despertar porque están muertos y ni cuenta se han dado. Porque mucha gente piensa que el despertar espiritual es porque Dios va a levantar tremendos evangelistas. No, hermano. Hay gente que ya se escuchó a todos los evangelistas habidos y por haber y sigue peor. Dice, antes era la colección de DVDs. ¿Recuerda, César, cuando se vendía, los sermones eran en cassette, luego en VHS y luego en DVDs y ahora ya pues YouTube? Mire, había hermanos que tenían toda la colección de todos los predicadores y de todos los evangelistas y eran orgullosos. Miren la colección que tengo, ¿verdad? Y la mujer volteaba y decía, ojalá que los viviera. O sea, ¿para qué quería todo el montón de sermones si no los vivía? No se había dado cuenta que estaba muerto hace mucho. Tienes nombre de que vives, pero ya los gusanos se te salen por la nariz. Es duro, ¿verdad? Porque el mensaje va para todos. Por esa razón, el testigo fiel dice, tengo contra ti que ni eres frío ni caliente eres tibio. Desnudo, ciego y desventurado. Pienso que es verdad. Dios no se equivoca. Dios nos ha dado muchos privilegios, pero hemos sido muy duros. ¿Y qué ha pasado? Esa misma dureza va a hacer que Dios nos saque del salón. Fuimos llamados, pero no escogidos. Imagínate en la guerra final que viene, que es la más grande. Si ahorita con cualquier problemita estamos llore y quejándonos, ahora que Dios te llame para que te encarcelen 1 año. En la cárcel hay pudriéndote, que tanta libertad. No, hombre, pues ahí renunciamos. Como Juan el Bautista, perdemos la fe. Que Dios te llame al martirio.
Como me decía una hermanita, ay, ojalá que Dios no me ponga al martirio, mejor que Dios me ponga a descansar. Entonces mi pregunta es, entonces ¿para qué se metió al ejército? O sea, el que se mete al ejército es a pelear, ¿no? A pelear la buena batalla. ¿Y Dios puede hacer cosas con los viejitos? Absolutamente sí. ¿O Pablo no crees que era un viejito cuando escribió las cartas? Ya estaba grande. Juan el apóstol, pues no estando viejito, lo quieren quemar en aceite hirviendo. Dios le da la vida porque Dios todavía necesita al viejito. ¿No se murió Dorcas, la ancianita? ¿Y qué hizo Pedro? La resucitó porque Dios dijo, todavía no ha terminado tu obra. Levántese a trabajar. ¿Y qué hacía? Servía. Así que ser anciano no es ninguna excusa para no sacrificar todo por Dios. Ahora, gracias a Dios, hay muchos que han entendido esto. Muchos que han entendido que Dios los llamó con un propósito y lo están cumpliendo. Ojalá todos los que hemos sido llamados también seamos escogidos. Pero si ya no dependerá de Dios, dependerá de ti, joven, hermano, amigo. En caer de rodillas y decir, Señor, ¿me vas a hacer a un lado? ¿O me vas a cambiar el corazón? Y yo quiero cambiar mi corazón para que me utilices. Y podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Penúltima cita. Carta 103, 3 de junio 1903. El Señor los contemplará con ternura, hablando de los obreros de la hora final. Su corazón misericordioso se sentirá conmovido. Su brazo seguirá extendido para salvar, mientras se cierra la puerta para los que no quieren entrar. Serán admitidos en grandes cantidades los que en los últimos días oigan acerca de la verdad por primera vez. Y tengo cantidad más de citas que compartir, pero les comparto la última y un texto bíblico y con esto cerramos. Maranata, el Señor viene, página 32. El mal siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Hagamos recuadro. Bueno, pues como dice por ahí el dicho, ¿verdad? El gato no está en casa y los ratones están de fiesta. Pero tráeles un gato a ver si están de fiesta. Se esconden. Por eso son ratones. Y cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que salen. Pienso, como dice el texto, que el mal siervo, o sea, es siervo porque Dios lo llamó a servir, pero no sirve. Qué contradicción, ¿no? Es siervo, pero no sirve. O sea, juego de palabras. Pero así dice el texto, el mal siervo que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. ¿Cuánto ha tardado Jesús en venir? Pues ya más de 170. ¿Se tarda? Pues el mal siervo dice sí. No dice que Cristo no vendrá, o sea, sigue siendo adventista porque cree que Cristo vendrá, pero se tarda. No se burla de la idea de su segunda venida, cree que Cristo viene y por eso todavía tiene su membresía y calienta su banca favorita, pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. ¿Te fijas qué es lo que hace que sea mal siervo? Lo que hace. Por un lado dice, soy adventista, por el otro lado no testifica, no reparte un libro, no pone su granito de arena, no hace lo que Dios lo llamó para hacer. Y con esas acciones es un mal siervo. Y con esas acciones dice, mi Señor se tarda en venir. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Y su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente, o sea, otros copian su actitud. Se asocia con el mundo. Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda entrampado. Qué triste. Qué triste. Qué triste porque eso se aplica a nosotros. Nosotros, incluyéndome. Qué triste. Me recuerdo
que una vez, cuando estaba en México, tenía hambre y le pregunté al de la gasolinera, oiga, ¿algún restaurante aquí donde hagan comida vegetariana, tortas vegetarianas? Y dice, sí, hay un lugar por acá. Y entonces llegué al lugar y me senté. Y vino la mesera y me tomó la orden, pero a un ladito, en la calle, había una señora vagabunda, toda mugrosa, toda sucia, orinada. Era muy obvio que estaba en las drogas y vivía en la calle. Y entonces la mesera, cuando la vio como un perro, la corrió, bien feo. Le gritó, la sacó como un perro. Y claro, la señora tiene hambre. Y entonces me quedé viendo. Y cuando la mesera se metió para hacer la orden con el cocinero, la señora vagabunda se acercó. Y cuando se acercó conmigo, me dice, ¿no me regala para un taquito? Así decimos en México, ¿verdad? No me regala, porque en México comen tacos. Entonces dice, ¿no me regala para un taquito? Y me le quedé viendo y le dije, sí, con una condición. Y se me quedó viendo así medio raro. Lo hubieran visto la mirada. Se me quedó viendo raro. Me dice, ¿cuál? Le dije, no pienses mal. Pero mi condición es que yo te compro el taquito si te lo comes aquí, sentada conmigo. Dice, ¿con usted aquí? Sí. Dice, ok. Y entonces se sentó ahí a un ladito. El olor, hermanos, era terrible. A mi vagabunda al final del día, ¿no? Tenía piojos en el pelo todo parecía estropajo, o sea, vivía en la calle. Y entonces viene la mesera y se le queda viendo que está sentada conmigo y le empieza a gritar y a decir de todo. Y volteé y le dije a la mesera, espérate, un segundito. No la corra porque ella viene conmigo, va a comer conmigo. ¿Y se va a comer con usted? Me digo, sí. Me dice, ok. Y entonces la muchacha o la señora le dije, puedes ordenar lo que quieras. Y entonces ella, le hubieran visto la mirada, una mirada así de, ¿me puede traer por favor? Y la mesera rechinando los dientes. Y ya le hizo la orden y se fue. Y es aquí cuando tú te pones a pensar, ¿qué le dices a una persona que a lo mejor no la vuelvas a ver el resto de tu vida? En los 7 minutos que va a tardar en comerse su comida, que le quede como una semilla en el corazón. Y es ahí donde uno se siente tan pequeñito y tan incapaz, en donde uno necesita la ayuda del Espíritu Santo. Es el Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Que voy a hacer un sermón como el de hoy, de 1:30, 2 horas? Pues no tengo el tiempo. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Porque Dios te pone gente que cruza tu camino. No es por coincidencia, pero es la providencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Yo pidiéndole, Señor, ilumíname porque todo se te borra de la mente. Y se me ocurrió una idea. Y mientras ella estaba comiéndose su comida, pero devorándola, le dije, ¿está buena la comida? Me dice, está riquísima. O sea, tenía un hambre tremenda. Y le dije, oye, ¿tú sabías que uno de los mejores maestros que hay en el mundo es el sol? Deja de comer su comida y se me queda viendo así como raro. Me dice, ¿estás bien? Le digo, sí. Dice, ¿cómo que el sol es maestro? Le digo, sí, es uno de los mejores maestros que hay. Me dice, ¿por qué? Y ya estaba como interesada. Y le digo, déjate explico. Tú sabes que cuando el sol se pone, ¿sabes qué mensaje está dando el sol? Dice, ¿cuál? Que el día se acabó. Y se me quedó viendo como, obvio. Pero tú sabes que al otro día el sol sale en la mañana y trae otro mensaje. Me dice, ¿cuál? Pues que el día está comenzando. Y se me quedó viendo. No me dijo una grosería, no es porque le pagué la comida, pero me dice, no entiendo nada. Le dije, mira, es muy sencillo. Cuando el sol se pone, significa que el día acabó. Y que no importa lo que hiciste durante el día, bueno o malo, lo que haya sido, el día ya acabó.
ya no puedes regresar. Lo que hiciste es bueno o malo, ya quedó grabado, registrado y ya quedó en tu mente, en tu corazón. Y ya no hay una máquina que te regrese. El día terminó. Pero el otro día, cuando el sol sale, el mensaje es que viene un nuevo día. Y que si el día de ayer no usaste bien el día, hoy es una nueva oportunidad. Y me recuerdo la luz, el brillo que salió de sus ojos cuando alguien entiende algo y esa mirada de que la mente está dando vueltas y hace la conexión. Se me quedó viendo y dijo, gracias, ya entendí. Y sabes, pienso que Dios es así con nosotros. Hemos usado mal nuestros días. Hemos sido tal vez vagabundos. Hemos calentado banca ya demasiados años. No hemos entendido tal vez el propósito que Dios ha tenido para nosotros. Pero mañana puede ser un día diferente. Le puedes dar vuelta a la página y hacer un nuevo pacto con Dios y decirle, Señor, llegó la hora de no ser indiferente, llegó la hora de no ser un mal testimonio, llegó la hora de no ser apático, llegó la hora de ser un verdadero fiel siervo y sierva. Y yo sé que me escogiste, pero llegó la hora de yo responder a tu llamado. Y si vienen luchas, pruebas, sacrificios, hambre, dolor, enfermedad o lo que tú tengas para mí reservado, so be it, como dice en inglés, vamos. Pero tú estate conmigo. Y si tú estás conmigo, a donde tu espíritu me lleve, quiero cumplir la misión. ¿Quiénes darán el mensaje final? Con eso comenzamos nuestro tema el día de hoy. ¿Quiénes darán el mensaje final? Esos tres ángeles te pueden representar a ti. Porque si tú tomas la decisión de consagrarte a Dios y darle vuelta a la página, decir, Señor, sé que estás a las puertas, sé que me has escogido, sé que me has llamado y he fallado como Jonás, he sido negligente, he sido duro, indiferente y apático. Pero entramos en un nuevo año, un nuevo día, una nueva oportunidad. Y Dios quiere, amigo y hermano, no importa lo que pasó el 2022, si todavía estás vivo, amén. El que ya se murió, pues ya, ¿qué va a hacer? Ya se murió. Los muertos mueren, sus obras con ellos siguen, y por ellas serán juzgados. Pero si tú todavía sigues vivo, ponte a reflexionar en este año 2023 lo que Dios tiene para ti. Y yo sé que muchos de ustedes han ido entendiendo los planes que Dios tiene para ustedes. Cada vez más Dios los va revelando de una forma más clara. Pero amigo y hermano, la obra se va a completar contigo o sin ti, conmigo o sin mí. La obra va a seguir adelante. Y qué lindo, amigo y hermano, sería que Dios no nos haga a un lado, sino que más bien Dios diga, bien, buen siervo y fiel, me fallaste en el pasado, pero ahora has entendido y ahora estás listo para cumplir la misión que yo tengo para ti. Ten la seguridad que Dios tiene una misión para nosotros. Y cierro con la cita de Elena de White. Como las estrellas, que son millones, en el vasto circuito de su indicada órbita, te fijas, cada estrella tiene una órbita indicada. Los designios de Dios no conocen ni premura ni tardanza. Maravilloso. En la noche más oscura en la que estamos entrando en este mundo, las estrellas de Dios brillarán. Y como Dios a cada estrella en el vasto universo le tiene su lugar, Dios tendrá en la noche más oscura de este mundo estrellas que brillarán para Él. Los entendidos entenderán. Y serán como estrellas en la oscuridad de esta noche, resplandecerán,
para la gloria del Señor. ¿Qué hacer para cerrar nuestro sermón el día de hoy? Número 1, empezamos el año 2023. Tomemos bando. Tomemos bando, ya no seamos apáticos, no seamos casacas azules o grises, imita y imita, no, tomemos bando. Si en el 2022 fuimos apáticos, que este año pueda ser el año de nuestra decisión. Número 2, seamos fieles siervos y aprendamos a pelear sin quejarnos por la causa y por la obra de Dios. Punto número 3, vistámonos cada día de la armadura de Dios. De otra manera no vamos a ganar, de otra manera vamos a perder y vamos a seguir calientabancas. Pero si nos vestimos de la armadura de Dios, hermanos, comienza el año, comencemos a leer otra vez la Biblia, el año bíblico. Comencemos en una nueva etapa de relación con Dios, porque hay muchas cosas que Dios anhela revelarnos, que este pueda ser el año, que seamos vestidos no solo con un pedazo de la armadura, vistámonos de la armadura de Dios para ver los milagros que Dios tiene reservados para nosotros y para el mundo. Y finalmente, el propósito de la viña es cosechar las uvas. Pídele a Dios que este año pueda ser el año que Dios te dé almas para el reino de los cielos. Que Dios te dé almas. Señor, dame un alma o me muero. Como decía Ana, ¿verdad? Dame hijos o me muero. Pues que Dios nos dé almas para traer al reino de los cielos. ¿Sabes qué triste va a ser? Que gente que Dios trajo del mundo y estuvo 30 años en la iglesia no trajo una sola alma al reino de Dios. No dio un solo estudio bíblico, no puso un solo granito de arena. Pues que lo haga el pastor, para eso le pagan. Que lo haga el director misionero, para eso lo pusieron. Yo con calentar mi banca ya cumplí. Yo con dar mi diezmo ya cumplí. Hermano, ni es tu diezmo, el diezmo es de Dios. Cuando tú dices, ya di mi diezmo, no es tu diezmo, es de Dios, le pertenece a Él. Simplemente regresas lo que no es tuyo. El sábado ni siquiera es tuyo, es de Dios. Es el diezmo del tiempo. 6 días trabajarás, pero el séptimo es del Señor. En otras palabras, nada es nuestro. Nada es nuestro. Y calentar una banca cualquiera lo puede hacer. Y regresar lo que no es tuyo, pues eso es una obligación de todos. Pero cuando tú despiertas y dices, Señor, dame almas, quiero ser un siervo misionero, hermano, este puede ser el año que con gozo y alegría tú puedas ver personas que sembraste una semillita, entregar su vida a Dios y que puedas ser parte de este ejército que Dios va a traer. La mies está madura, la cosecha está madura. ¿Quiénes serán los obreros que puedan cumplir la misión y traer estas almas al reino de Dios? Espero, amigo y hermano, que tú seas uno de ellos. Y lo digo de corazón. Y que todos podamos decir, Señor, perdónanos en nuestra negligencia, perdónanos en nuestra apatía, en nuestra frivolidad y en nuestra frialdad. Y danos un año 2023 que aunque las nubes se avecinan muy negras, no tengamos nada que temer si estamos haciendo la santa voluntad del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Que de ti y de mí Dios tenga misericordia. Pero sobre todas las cosas, que en ti y en mí, por hacer la voluntad como escogidos de Dios, pueda poner en ti y en mí la dulce paz que solo Jesús puede dar para brillar por Jesús en este 2023. Y si este es el año que Cristo viene, que nos encuentre ocupados en la obra del Señor. Vamos a finalizar cayendo de rodillas y haciendo una palabra de oración para pedir al Señor que esto pueda ser nuestro propósito en este año. Dios eterno, gracias, porque nos escogiste sin merecer. Porque al final del día, pues es tu obra. Y pudiste haber escogido de entre tanta gente, de entre tantas religiones. Pero has llamado a más de 22 millones de personas a formar parte de un pueblo que tiene que dar el mensaje de los 3 ángeles. Llegó la hora. Llegó la hora de cumplir la misión, porque si no la cumplimos, traerás otros. Pero Señor, no nos hagas a un lado. Y así como sacudiste el barco de Jonás,
y hasta la ballena se lo tragó por 3 días. Bueno, si tienes que hacer lo mismo con nosotros, pues Padre, haz lo que tengas que hacer. Despiértanos y ponnos a trabajar en tu viña para cosechar almas para el reino de los cielos. Padre, tú sabes el anhelo de mi corazón, que cada país tenga una imprenta, libros gratuitos, miles como hojas de otoño. Que cada país tenga un puesto de avanzada donde tus hijos aprendan a ser misioneros. Pero Padre, la obra no es fácil humanamente hablando. De hecho, es imposible. Pero sí hemos visto suficientes milagros tuyos para saber que contigo todo es posible. Ayúdanos y fortalece nuestra fe, que a veces nos falta. Y danos de las fuerzas que necesitamos de tu Espíritu para seguir adelante, peleando la buena batalla de aquel que nos escogió para poder seguir finalmente al Cordero por donde quiera que vaya. Danos de tu bendición a nuestros jóvenes, adolescentes, niños y adultos, y que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien, con eso cerramos nuestra presentación el día de hoy. Gracias a todos nuestros hermanos que nos están mandando saludos. Saben, quizás voy a dedicar un día, un sábado, a responder preguntas, porque siempre veo que en los comentarios hay gente que tiene muchas preguntas que hacer, ya sea para salir al campo, ya sea para la cuestión de ayudar en algún puesto de avanzada. Quizás un día podemos tomar un sábado en la tardecita, un espacio para preguntas, y todas las preguntas que se vayan teniendo las podemos contestar de doctrina o cualquier pregunta que tengan en general. Mientras tanto, para nuestros hermanitos gedeones a nivel de todos los países y aquí Estados Unidos, que constantemente ponen su granito de arena. Su granito de arena. Por ejemplo, hay una hermanita que no falla, son $5 que toda la semana da, toda la semana $5 para la obra del Señor. Muchas gracias, que Dios les bendiga, porque esa es la manera como el Espíritu Santo sigue empujando que la obra del Señor en Fuerte Pregón siga adelante. Y para los que todavía no han sido gedeones y quieren poner su granito de arena en muchos proyectos que tenemos, que ahorita se los mostramos en pantalla, desde ya, muchísimas gracias por apoyar la obra de Dios. Shabbat Shalom, feliz sábado y que la paz del Señor les acompañe. Nos vemos la semana que viene, si Dios nos da la vida. Bendiciones. Un fuerte pregón, se escucha el clamor, salir y anunciar que viene el Señor. Despierta, despierta, a la puerta está, no duermas y vela, Jesús viene ya. Esparcer la luz del Señor, y con prontitud alcemos la boda está lista, nos invita hoy, dichosos aquellos que llama el Señor. Siervos de Dios, a marchar con tesón, es el Señor que dirige el pregón, la victoria es segura con Él. Despierta, despierta, Iglesia de Cristo, es tiempo de siega, hermano, estás listo.